En fin, queridos amigos del país que nos acompañáis, señoras y señores. Bueno, ante todo, mi alegría, nuestra satisfacción. Pues que 2 siglos y medio después estemos 14 sociedades todavía vivas y activas, permitidme que os diga que es una gran satisfacción. En este momento que inauguramos el Congreso de las Reales Sociedades, me permitirán que les diga que, desde mi punto de vista, yo creo que la novedad actual, la novedad de este nuevo tiempo, es el proceso de colaboración, de coordinación, de hermandad, de estrechamiento que tenemos las Reales Sociedades. Premiar a aquellas personas o instituciones, hasta no han sido personas, que mejor representen los valores de la Ilustración. Recordáis que en 2023, en Zaragoza, se le concedió a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, y que este año le vamos a entregar mañana a don Javier Gomá Lanzón, filósofo, escritor, ensayista, director de la Fundación Juan March y director de la Cátedra de la Ejemplaridad, la económica, con la fuerza que nos da nuestro pasado, pero también con una actividad que hoy desarrollamos, tenemos un gran papel en el futuro. Seguro que entre todos lo conseguimos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser breve. Yo solamente quiero darles la bienvenida a Madrid. Además, en nuestro aniversario, este año, el 250 aniversario. Para nosotros es una fecha significativa, no solo por los años que transcurren, tantos años de historia de la matritense. Quizá en el pasado la matritense era el ejemplo de las demás. Hoy en día las demás son el ejemplo para la matritense. Y entonces yo quiero agradecerles a todos ese apoyo que directa e indirectamente nos dan con su presencia y con todas las actividades que organizamos, como ha dicho muy bien nuestro presidente. Además, creo que merece la pena destacar aquí no solamente esta interacción entre las sociedades, sino el conjunto de personas que forman cada una de nuestras sociedades. Yo siempre lo pongo por delante porque para mí es el valor principal. A mí el ver cada día gente que viene aquí a dejarse un día de trabajo gratuitamente, solamente por ayudar a los demás, por crear esta sociedad civil, yo creo que esto no tiene precio. Y dado que nuestra misión es educar a los demás, ¿no? Socorro enseñando, y creo que nosotros no solo es que seamos necesarios, es que somos imprescindibles más que nunca. Así que nada, darles las gracias por su presencia, darles la bienvenida a Madrid, y para que todos salgamos de aquí un poco más unidos y un poco más con una nueva idea más que pongamos en marcha, igual que la Tribuna Carlos III, igual que el Premio de Ensayo, igual que muchas otras cosas que tenemos por delante y que creo que merece la pena afrontar. Muchas gracias. Cuando me encargaron organizar un recital específico para la apertura de este congreso, qué mejor que un recital de Castañuelas, porque eso nos va a unir a todos. Nos une a Madrid con Badajoz, con Jaén, con Tenerife, nos une a todos. Es nuestro instrumento nacional. Y la música que va a sonar y las castañuelas que vamos a escuchar, creo que es un buen comienzo. Y creo que ya no quiero entretenerles más. Demos la bienvenida a Sonia de Badajoz.
Me alegro que les haya gustado.
Muy buenos días, sean recibidos a CaixaForum. Nada más decirles que este edificio era una antigua central eléctrica. Por eso digo que aunque el edificio sea moderno, está muy relacionado con la Ilustración y hoy tenemos la gran suerte de poder celebrar nuestro Congreso bianual de las Reales Sociedades Económicas. También, como saben, estamos celebrando en la Matritense nuestro 250 aniversario. Muchas gracias a don Antonio García González, que además saben que ha sido el alma de la organización de este acto. Ayer tuvimos el inicio más lúdico del Congreso y hoy nos dedicamos ya a la parte más intelectual, a la parte del trabajo, digamos, ¿no? Y nada más, vamos a comenzar el acto y para ello voy a cederle la palabra al presidente de la Red de Reales Sociedades Económicas y Amigos del País de España, don Antonio Martín Mesa. Buenos días a todos. Hoy, también como hacíamos hace 2 años en Zaragoza, las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País nos vestimos de gala para entregar el premio Carlos III. Siguiendo los principios ilustrados señalados, la coordinadora de la Red de Reales Sociedades Económicas acordamos por unanimidad conceder a don Javier Gómez Lanzón el premio de este año. Y este es el premio. Muy buenos días. Para mí el acto de hoy es una fiesta. Al final del día todos estamos cansados. Y al final de la vida, cuando envejecemos, estamos igualmente cansados. Por tanto, el verdadero arte de vivir es decidir con qué y con quién te quieres cansar. Otra gran institución aparte de la enciclopedia fueron los salones parisinos, lo que significaba que unas grandes damas parisinas abrieran las puertas de su casa y recibieran a la crema de la sociedad de su tiempo, generando espacios de libertad para pensar y para sentir con independencia del principio de autoridad. Y ahí el modelo supremo de sociabilidad no coactiva es la amistad. En la amistad nace de una presencia personal, pero a medida que se va transcurriendo el tiempo, entre los amigos se generan lealtades, se generan complicidades, se crea una ley, por cierto, una ley no jurídica. Su incumplimiento no lleva aparejada una sanción, pero sí lleva un empobrecimiento, y es que te privas de un bien que inicialmente habías elegido. Es que todos los hombres y todas las mujeres del mundo son genuinamente filósofos. La luz ilumina y da calor. Y esa es la consigna absoluta de mi literatura. Ilustración viene también de luz, que inspira las sociedades que hoy nos convocan. Y termino con un gracias. Hay 3 clases de gracias. 2 segundas. La primera es el caso de que ahora, antes de venir aquí, he ido a tomarme un café a una cafetería que está ahí, que son todas como que tienen mucho sabor, las cafeterías de esta zona. Me he ido a desayunar y el camarero me ha puesto el café y yo le he dicho gracias. Y aquí la función de las gracias creo que tienen que ver con tú me estás prestando un servicio, pero no eres mi servidor. Y te doy las gracias para que se note que estamos en el mismo plano. Y hay un segundo significado de la palabra gracias, y es la creada por la economía del regalo. Quien da un regalo libremente, sin que la ley le exija esa donación, y quien lo recibe no está por derecho obligado a hacer nada a cambio, porque entre el que da y el que recibe, dice Séneca, se crea una relación no entre acreedor y deudor, sino entre amigos. La tercera concepción de la gratitud, que a mí me parece muy bonita, la de aquellas personas que rezuman agradecimiento, porque a pesar de las adversidades que todos experimentamos en la vida, esas personas conservan la capacidad de asombrarse del mero hecho de existir. Y para ellos la existencia misma, recibida sin merecimiento previo, constituye un don supremo, la mayor gracia de todas. Esas personas se comportan en la vida como deudores agradecidos, aunque no hayan recibido un regalo. Y es que es posible que no necesiten ninguno de ellos, ningún regalo, porque ellos mismos son el regalo. Como vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo, muchas gracias por vuestro premio y hasta siempre.
continuar con la sesión, tenemos en esta segunda parte algo que a mí personalmente me hace especial ilusión. Todas esas iniciativas que son muy loables de la época de la Ilustración, y el hecho de que la Junta de Damas de Honor y Mérito se proclamara 10 años después de la fundación de la Matritense es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. Creo que en esta red de sociedades económicas de amigos del país nos falta un toque femenino, ¿no? Nos tocaba la entrada de la Junta de Damas de Honor y Mérito. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por estar aquí, sobre todo queridos amigos de las Reales Sociedades Económicas. Vais a reconocer el impacto que tiene la actual Junta de Damas en la sociedad actual. Vais a reconocer dónde estamos ahora y de dónde vinimos, con hechos que realmente han sido muy poco nombrados y que casi nadie conoce. Por lo tanto, permitidme que siga un poquito en este sentido en orden cronológico. Claro, en este 250 aniversario de la Matritense no hay que dejar de recordar el papel pionero que tuvieron. Y tuvieron esta institución porque fue la primera en abrir las puertas a las mujeres en 1787. Como os podéis imaginar, la misión de las damas no estuvo exenta de polémica, ni mucho menos. Suscitó un intenso debate dentro de la Matritense, siempre apoyando a los colectivos más desfavorecidos. Esto sí lo teníamos claro, que lo que se trataba, que trataban de buscar una salida profesional a la juventud pobre de la ciudad. Hoy podríamos considerar que las damas fueron precursoras de la formación profesional. Y no solo eso, sino llegaron a construir la Escuela de Educación de la Sociedad. El último avance que hicimos fue en 1860 y se colaboró también para conseguir fondos e inaugurar, bajo también la dirección de la Junta de Damas, lo que fue la Casa de Maternidad. Y entonces, tras un concurso importante, llegamos a la decisión de apoyar a la Federación de Enfermedades Raras, FEDER, y a la Fundación Menudos Corazones, que se dedican a niños con cardiopatías congénitas. Por lo tanto, hoy a celebrar este aniversario de la Matritense, lo que estamos es, Manuel, renovando nuestro compromiso con los valores que nos han guiado durante 2 siglos y medio. Queremos seguir trabajando por el bienestar de nuestra sociedad, queremos adaptarnos a los desafíos del presente y el futuro, pero sí queremos ser fieles a los principios que nos dieron origen. Nuestra lucha es distinta, pero nuestro espíritu es el mismo. Como entonces, creemos que transformar la sociedad empieza por la dignidad de la persona. Como entonces, trabajamos en silencio, pero con firmeza. Como entonces, entendemos que el verdadero mérito no se hereda, se conquista. Y hoy me gustaría rendir homenaje a todas las damas que nos precedieron, que sin más armas que su inteligencia, su determinación y su compasión abrieron caminos. Y yo quiero comprometerme, en nombre de todas las damas que formamos parte de la Junta, a seguir en este camino. Gracias a todos los que habéis formado parte de esta historia y a quienes continuáis escribiéndola. Y bueno, que este congreso y este aniversario sea un punto de partida para nuevos proyectos y sueños compartidos con las Reales Maestras. Vamos ahora a proceder con la conferencia magistral de este acto central del Congreso, aquí en CaixaForum. Y para la presentación de nuestro ponente, que es de sobra conocido por todos ustedes, don Emilio Lamo de Espinosa, al cual le agradezco su presencia aquí y, en fin, estamos dispuestos a dejarnos ilustrar por sus palabras, pero previamente, siguiendo algunas costumbres, como nos decía don Javier Gomá, vamos a proceder a la presentación de nuestro ponente y para ello le cedo la palabra a nuestro secretario general, don Julio Real. El currículum es amplio, variado y apasionante. En fin, que nos va a impartir una conferencia muy interesante, muy documentada y extensa, por eso yo me abrevio también, que se titula Triunfo y fracaso de Europa, poder y cultura. Un aplauso para darle ánimos. Un placer estar aquí, entre otras cosas, porque he aprendido esta mañana, gracias a la brillante intervención de Sonsoles, que le debo yo mucho a la Junta de Damas, porque yo nací en la maternidad de O'Donnell, de modo que en nombre de mi madre os doy las gracias por ello, ¿no? Yo lo que deseo hacer esta mañana es hacer un pequeño paseo por el estado del mundo en este comienzo ya muy avanzado del siglo XXI, y lo que os invito es a que me acompañéis en ese paseo. Las cosas no son como deberían de ser, no sabemos bien qué es lo que pasa, ¿no?
Ello es consecuencia de que nos encontramos en un punto de inflexión histórico e incluso civilizacional, transitando desde un mundo caracterizado por la radical hegemonía de Occidente, de Europa y de Occidente, hacia un mundo post-occidental en buena medida. Es la era que los historiadores han llamado la era de Europa, que es también la era del imperialismo y del colonialismo, ¿no? Básicamente, en este momento, los grandes países que están creciendo más son países africanos. La globalización está arrastrando a todo el mundo, incluido África, no solamente Europa, América Latina, por supuesto, Asia, evidentemente, pero también África. Por tanto, es muy extensa, es todo el mundo. Es muy rápida porque el crecimiento de los PIBs en este momento de esos países es altísimo, es altísimo. En el año 2007, por vez primera, la población urbana del mundo superó a la población rural y continúa creciendo. Nada cambia más las creencias, los hábitos y los comportamientos que pasar de vivir en una pequeña aldea de 90 a 100 habitantes, que es como ha vivido el 99% de la humanidad, el 99% de la historia, a de pronto saltar a una gran urbe de 4 o 5 millones de habitantes. Todo es lo mismo, todo se homogeneiza, se ha producido lo que llamamos la McDonaldización o Coca-Colización del mundo, un proceso de homogeneización cultural extraordinariamente profundo. Esa divergencia demográfica se ha acoplado con una convergencia tecnológica. Y esto creo que explica casi todo. Como vemos, en 1950 éramos aproximadamente 3.000 millones de habitantes. Hace un par de años pasamos los 8.000 millones. Y la estimación es que para el 2050 seremos 9.000 millones. Pero tan importante como el crecimiento absoluto es su distribución. Porque como vemos aquí, la parte azulita clara de abajo es el crecimiento demográfico de los países desarrollados, es decir, nada. Economía de mercado triunfa en el mundo. Nadie puede discutir, no tenemos instrumentos para discutir la verdad científica. Y democracia, mercado y ciencia no son tres cosas independientes, no son tres piezas que puedan jugar con ellas, no van juntas. De modo que la paradoja del declive relativo de Occidente es este. La emergencia del mundo no occidental ha sido consecuencia de la occidentalización del mundo. La economía es un juego de suma positivo. Todos podemos ganar o perder al tiempo. Y de hecho, con la globalización prácticamente todos hemos ganado. El diferencial de poder entre Estados Unidos y China hoy sigue siendo enorme. Yo digo siempre que China es un objeto político no identificado, es una cosa rara, ¿no? Seguridad, libertad y prosperidad es todo lo que una persona madura puede pedirle a un sistema político. No hay ninguna otra sociedad histórica comparable con lo que es estas últimas décadas de la sociedad europea. Y hemos desplegado el mundo a derecha e izquierda de Europa y de Occidente, lo cual es lógico. Es lógico porque este mapa lo han hecho viajeros y exploradores, pues catalanes, vascos, españoles, etcétera, etcétera, y han ido dibujando el mundo desde lo conocido a lo desconocido y por lo tanto se han puesto en el centro. Es una visión eurocéntrica del mundo que es la consecuencia de una historia eurocéntrica. Pero no lo creemos y, por ejemplo, seguimos diciendo que Japón está en Extremo Oriente. Decimos, no, esto es Extremo Oriente. Y los japoneses te dicen, oiga, yo no estoy en ningún extremo, que esto es una esfera, estoy en mi sitio igual que usted. No me diga que estoy en Extremo Oriente porque no lo estoy. Pero hablamos de Extremo Oriente. Bueno, es más razonable este mapa que coloca al 60% de la población del mundo en el centro, a China y a la India, el imperio del centro, el imperio del medio, que era China, pues aparece en el centro y en el medio del mapa, y lo que vemos es que en este nuevo mapa, Europa es el extremo occidente. Digamos que aquí estábamos en el centro del mapa y hemos pasado del centro a la periferia y no nos hemos enterado. La realidad del mundo es que cada vez más hemos saltado por encima de los estados territorializados. La economía es global, la seguridad es global, la ciencia es global, el clima, por supuesto, lo ha sido siempre, las enfermedades, 3/4 de lo mismo, las finanzas, todo eso es global y no está bajo el control de los estados. De modo que la realidad del mundo hoy es más esta, que es un mundo de flujos. Es un mundo de conexiones entre inmensas áreas metropolitanas de las que aludía anteriormente, donde se intercambian ¿qué? Personas, capitales, mensajes, de todo. Durante 300 años, como comencé diciendo, la historia del mundo se ha escrito aquí, en el Escorial, en Lisboa, en París, en Londres. Desde 1945 ya no es así. Europa dejó de escribir la historia del mundo, pero el riesgo que tenemos hoy, que no es un riesgo, es que otros escriban nuestra historia.
Si queremos escribir nuestra propia historia, tenemos que construir una Europa más fuerte. Y una Europa más fuerte, no nos engañemos, son unos Estados Unidos de Europa. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Abrimos de nuevo la siguiente sesión del Congreso. En este caso vamos a empezar hablando de libros, que qué mejor, ¿verdad? Yo tengo aquí un buen montón, solamente para recordaros una cosa antes de empezar, que en el pequeño regalito que creo que todos hemos recibido hay este pendrive, bastante pequeño, por cierto, pero es la magia que tiene ahora las nuevas tecnologías. Dentro de este pendrive hay 3 regalos. Uno es este libro que acabamos, bueno, de hecho ni siquiera lo hemos presentado todavía, lo presentamos después del Congreso, que es el libro de la historia de la Matritense que presentamos este año con motivo del 250 aniversario. Es un libro coral con todos los investigadores que en vez de hacerlo cronológico, lo hemos hecho coral sobre temas monográficos. Y entonces los investigadores que han estado viniendo durante los últimos 20 años a la Matritense a investigar temas concretos de su historia, pues han escrito cada uno de ellos un capítulo del libro, con lo cual es una manera de hacer un repaso de la historia de la sociedad diferente, no cronológico, pero muy interesante. Y este es un libro que realmente es lo que más ilusión, junto con este congreso, nos hace de todo el aniversario. El otro regalo es este otro libro, que también lo tienen, o sea, también lo tenemos aquí físico. Creo que este ya lo tienen en cada una de las sociedades, que creo que lo recibieron, ¿no? Pues el que no lo tenga, que lo diga, que se lo lleva. Pues este libro lo presentamos hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, inaugurando todos los actos del aniversario. Es un libro sobre la historia de la Casa y Torre de los Lujanes, o bueno, las Casas y Torre de los Lujanes, porque en realidad son 2 casas, que son el edificio en el que estamos, son los edificios civiles más antiguos de Madrid, del siglo XV. Y la verdad que en 500 años de historia, a pesar de estar ocupados por la Económica Matritense y por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, sorprendentemente nadie se había dedicado a hacer una monografía bien documentada y a fondo sobre la historia de este edificio. Nuestro consocio, que no veo ahora mismo, ¿dónde está José Manuel? No lo veo. Bueno, está por aquí. José Manuel Castellanos Oñate, que es el autor del libro, está por allí asomando ahora mismo. Es miembro de nuestra junta directiva y del Instituto de Estudios Madrileños y ha hecho un trabajo más que magnífico, merece la pena muchísimo este libro. Y el otro regalo es, vamos a hablar de él más adelante en el Congreso, es este libro sobre el ciclo de la Tribuna Carlos III de la gestión del agua para usos agroalimentarios. También viene en el pendrive. Abrimos la sesión de la tarde, en la cual vamos a comenzar con una mesa en la que vamos a hablar de los principales logros y aprendizajes recogidos en el libro recopilatorio Reales Sociedades, libro de actas del Congreso de Zaragoza de 2023, recordando el pasado Congreso de la Económica Aragonesa. Así que le voy a ceder la palabra a don Honorio Romero, que es su presidente. Presentación del libro del Congreso de Zaragoza y lectura de las conclusiones
del Congreso. Felicidades, enhorabuena a la matritense porque está saliendo redondo. Ayer estuvo muy bien. Yo nunca había visto bailar a una bailarina que tocaba las castañuelas. Todo tanto lo de ayer como lo de esta mañana se ha grabado y lo subiremos al canal de YouTube. Esto es que he trabajado tanto que me he quedado sin voz. Que lo importante es los libros de actas del Congreso, tener las conclusiones. De todas maneras, estaba pensando yo ahora que como vamos a grabar todas las ponencias, también podríamos incluir un pequeño pendrive, tal vez, en su momento, con todas las conferencias completas. Comienza la primera mesa titulada Ciencia, Razón y Sociedad, el legado de la Ilustración en el siglo XXI, coordinado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Lo primero que tengo que decir es que es un honor para mí estar aquí intentando armonizar las intervenciones de mis compañeros de mesa. En efecto, los nuevos retos ofrecen más dudas que certezas, a menudo más vacilaciones y desasosiego que otra cosa. De ahí la necesidad de analizar el contexto. Creo que las 4 claves para afrontar esta incertidumbre radican en 4 palabras que me temo no están de moda. Esfuerzo, todo lo que tiene valor cuesta; ética, entendida como el ejercicio reflexivo de la libertad; excelencia, hacer las cosas cada día mejor; y la 4ª agrupa a todas las anteriores, me refiero a la instrucción. Es la respuesta contundente ante el avance oriental de la IA, con China concentrando el 30% de las publicaciones académicas de alto impacto en ese campo. Resulta que quienes controlan y mandan sobre los grandes entes tecnológicos tienen en la cabeza una mejor manera de organizar el cotarro. Es decir, de gobernar el mundo, de gestionarlo con arreglo a una verdad algorítmica. Convendrán conmigo que la historia humana ha sido construida por narrativas, por los mitos y las creencias compartidas por los grupos sociales que hasta ahora se han dado. Aunque tampoco debemos perder de vista que la competencia por la supremacía en IA, en inteligencia artificial, ha evolucionado hacia una carrera existencial que determinará el futuro de la civilización humana, de modo que en el horizonte se presentan cambios impredecibles. Tal vez un nuevo momento Oppenheimer de la IA. Ante los retos del futuro, nada mejor que tomar decisiones audaces, decisiones informadas teniendo en cuenta que la sabiduría antigua es fuerza moderna. Apostar por el aprendizaje continuo que nos permite procesar nueva información y conectar ideas. Fomentar la curiosidad, la creatividad, a través de actividades innovadoras tendentes a irradiar el conocimiento. Cuestionar las narrativas interesadas, provengan de donde provengan. Potenciar la motivación de nuestros socios, apostar por el bienestar emocional que propician las artes, combatir el declive cognitivo y combatir la postalfabetización, descartar la distracción como hábito y huir de patrones superficiales, evitar la desigualdad rampante debida a la creciente brecha de clase, evitar lo que yo llamo estratificación cultural, convencernos de nuestro impacto en la sociedad y el sistema democrático. En definitiva, no nos resignamos a la decadencia que se nos impone. Cuando en el siglo XVIII los pensadores de la Ilustración proclamaron el poder de la razón y de la ciencia, no solo estaban inaugurando una nueva etapa del pensamiento, estaban proponiendo un proyecto moral y político, el de una humanidad capaz de gobernarse a sí misma mediante el conocimiento, la educación y el diálogo. Hoy, más que nunca, necesitamos esa valentía intelectual, porque vivimos rodeados de información, pero no siempre de conocimiento, de opiniones, pero no siempre de argumentos. La inteligencia artificial, la biotecnología, la economía digital o la energía sostenible nos ofrecen posibilidades inmensas, pero también dilemas éticos profundos. Vivimos en una época en la que los discursos simplificadores, emocionales y a menudo anticientíficos ganan terreno. Se desconfía de los expertos, se ridiculiza la reflexión
y se exalta la intuición frente al análisis racional. Pues bien, la tarea de nuestro tiempo, como en el siglo XVIII, no es acumular datos, sino formar juicio. No es saber más, sino entender mejor. El espíritu de la Ilustración no es una reliquia del pasado, es una brújula para el futuro. Y esa tarea, queridos amigos del país, sigue siendo nuestra tarea. Creo que Baltasar Gracián lo dijo por ti. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Una frase que se atribuye a Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, dice: predecir es muy difícil, sobre todo si se refiere al futuro. Bien, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País fue la primera de estas sociedades de amigos del país y nació en 1764 de una iniciativa de nobles ilustrados guipuzcoanos. Una de las prioridades era la enseñanza, claramente, y por eso consiguieron crear el Real Seminario de Vergara. Explicaban materias que no se daban en las universidades en aquel momento. Promovieron becas, esto es interesante, para estudiar en Europa, fundamentales para la apertura de la sociedad española a finales del XIX. La Ilustración del siglo XXI, pues claro, se ajusta también a las herramientas de este siglo. Todas las reales sociedades económicas de amigos del país, y en concreto la Vascongada, siguen siendo una referencia cultural, artística, como se ha visto en este congreso maravilloso. Yo quisiera hacer una pequeña glosa y un resumen en homenaje a Steven Pinker en su libro de la defensa de la Ilustración, que todos conocéis seguramente. El progreso de la humanidad hasta ahora se ha traducido en superpoblación, agotamiento de recursos, contaminación que conducen al cambio climático. Un grado de industrialización ha llevado buena parte de la humanidad a mayor alimentación, longevidad, reducción de la pobreza, fin de la esclavitud, emancipación de la mujer, etc. La Ilustración, que fue el motor de los amigos del país, lleva más de 2 siglos y medio funcionando. Durante este tiempo, las ideas democráticas que hace 2 siglos afectaban solamente al 1% de la población, hoy se extiende a 1/3 del mundo. La medicina ha avanzado de forma revolucionaria. Hoy se puede hablar de la energía nuclear de 4ª generación. El título de esta comunicación es Hacia una nueva ilustración cívica, propuesta para la revitalización de las sociedades económicas de amigos del país. Recuperar la vocación formadora. Economía de la cultura como motor de desarrollo, cultura y paz, el humanismo como horizonte, cultura e inteligencia artificial, un reto, no una amenaza. Buenas tardes, vamos a comenzar la segunda mesa del Congreso. La ventaja de ser segundo es que ya podemos estar exonerados del listado de felicitaciones y salutaciones y podemos empezar directamente, con lo cual ya vamos quitando un poco de tiempo y vamos recuperando el tiempo perdido a los efectos casi proustianos que tenemos, ¿no? La segunda mesa es la mesa relativa a la educación y experiencias para salvar el bache o la brecha educacional que se está produciendo en la sociedad actual. La absoluta discrepancia o separación que se está produciendo de un carácter masivo entre la educación oficial, la educación que da títulos y las necesidades, pues, del mercado, las necesidades de la sociedad. La instrucción, entendida en el sentido de los clásicos del siglo XVIII, es decir, de medios que permitan el acceso a las profesiones y a favorecer el trabajo. Comenzar recordando que las sociedades económicas nacieron al calor de la Ilustración bajo la convicción de que la razón, el saber y la educación eran herramientas poderosas para transformar la realidad. Si hablamos de progreso social, debemos hablar de igualdad real de oportunidades. Sabemos que la educación es uno de los instrumentos más poderosos de movilidad social, pero también sabemos que las desigualdades estructurales se reproducen en las aulas. La brecha entre territorios, entre zonas urbanas y rurales, entre contextos familiares, entre niveles socioeconómicos, etcétera, aún determinan la trayectoria educativa de millones de personas. Educar en equidad no significa solo acceso universal, sino garantizar condiciones materiales, culturales
y emocionales para que el aprendizaje sea realmente posible. Es aquí donde la inversión pública y la privada, la formación del profesorado, la innovación pedagógica y el trabajo de las comunidades adquieren una relevancia central. La inteligencia artificial no sustituirá a los docentes, nunca podrá reemplazar la dimensión humana de la enseñanza, pero sí transformar la forma de enseñar, aprender y evaluar. Nos enfrentamos a desafíos globales, complejos, interconectados entre sí, y no hay solución técnica posible sin una ciudadanía preparada para comprender el mundo en su complejidad. El conocimiento nos hará libres. Esto es una frase que se atribuye al filósofo Sócrates. En definitiva, si queremos hablar de progreso social, no podemos hacerlo al margen de la educación y el conocimiento. Y en este camino, instituciones como las nuestras tienen un papel relevante: promover el pensamiento crítico, facilitar el diálogo interdisciplinar, tender puentes entre generaciones y saberes. Retomando el espíritu original de las sociedades económicas, creo que debemos ser agentes activos en la tarea de formar ciudadanía y generar conocimiento útil para transformar la sociedad. Ese fue el espíritu ilustrado y sigue siendo una brújula ética y cívica para nuestro tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Como dice nuestro presidente, mi nombre es Antonio López, soy un socio de la Real Sociedad Económica Matritense. Durante 4 años he ejercido la vocalía de Cultura en esta asociación. Tal y como aquí se ha dicho, yo parto de una hipótesis. Efectivamente, creo que la sociedad está cambiando, se está produciendo un notable cambio. Se le pueden poner muchos nombres. Probablemente el que más me resulta familiar es el de nuevas tecnologías. Cierto que en la humanidad ha habido a lo largo de su historia muchos otros cambios. Está claro que todos recordamos lo que tuvo que ser el Renacimiento, por ejemplo. Ya en tiempos más recientes, pues también hemos asistido hacia la segunda mitad del siglo XX a algunos cambios muy importantes. Hemos visto, por ejemplo, la salida del hombre al cosmos. Hemos visto cómo pisaba otro cuerpo celeste. Hemos visto a la medicina prolongar el nivel medio de vida de una manera extraordinaria. Pero en estos cambios, a diferencia del actual, de las nuevas tecnologías, hay una particularidad muy importante respecto a lo que pasaba en los cambios anteriores. En los cambios anteriores el hombre era un mero instrumento que se beneficiaba, era un mero consumidor de los logros de ese cambio. El cambio era un instrumento al servicio del hombre. Sin embargo, se concluye, por tanto, que en este tipo de cambio tenemos un peligro que no hemos tenido antes, que puede ser el de morir víctima de nuestros propios éxitos. La pregunta que yo ahora podría plantear es, bien, ¿y ahora qué solución podemos ofrecer a esto? La verdad es que el camino no lo veo muy fácil, porque en casi todas las disciplinas del saber, si nos fijamos, hay controversia segura. Esta persona que les habla, a nivel personal, cree que hay una disciplina en donde sí que deberíamos de beber las fuentes. Esa disciplina son las matemáticas. El teorema de Pitágoras no se discute. Por tanto, lo que yo aportaría como solución es que las reales sociedades económicas de amigos del país matematizaran sus enfoques, que las vidas culturales, las vocalías de cultura de estas sociedades cobren fuerza, pero a través del rigor matemático. Lo que estoy pidiendo es que ese espíritu, ese rigor matemático, impregne todas las actividades que nosotros hagamos. Creo recordar que en la Academia de Platón había un texto arriba que decía: no entre aquí quien no sepa geometría. Pues nosotros, que tenemos como nuestro símbolo socorre enseñando, que tengamos como subtítulo de lo mismo algo así como: no entre aquí quien no esté dispuesto a seguir el rigor matemático. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a adoptar un enfoque diferente. Todos sabemos que la enseñanza, la educación, fue una prioridad estratégica para los fundadores de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. Nosotros estamos adornando nuestra sede con cuadros de gran formato, pero no simplemente de paisajes idílicos, etcétera, sino cuadros que transmiten una lección. El otro tema es el de los valores. ¿Cómo hacemos para formar en valores sin que parezca que les estamos adoctrinando? Estas ideas están allí, yo les aseguro que no tengo ni que comentarlas, nadie las comenta, pero que calan.
que nos concentremos también en el segmento de las personas mayores. Hay dos aspectos en los que estoy dándole vueltas a ver cómo se pueden incorporar, ¿no? Uno es los debates. Los chicos, sobre todo jóvenes, no están entrenados a hablar en público, para empezar, y hablar de una manera articulada y no atropellada. El debate entre chicos jóvenes es muy útil porque les ayuda a pensar, les ayuda a contrastar opiniones entre ellos y les ayuda también a ser críticos, a no aceptar lo que se les dice porque sí, sino a valorarlo, etc. Creo que necesitamos un observatorio de la sociedad del conocimiento. Y no digo más porque creo que ya he hablado demasiado. Gracias. Dice doña Carmen Iglesias que con frecuencia se confunden en sus contenidos educación con instrucción. La educación pretende ir más allá. La respuesta creo que pasa por educar las humanidades a todo aquel que lo desee. Esta sería una labor perfecta para que desarrollen nuestras reales sociedades económicas de amigos del país. Y lo primero es hablarles de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Palma, que el año que viene cumpliremos también 250 años. La etapa más fructífera fue esta primera inicial y sobre todo la más importante, que en La Palma se conoce como el siglo de oro, fue la segunda mitad del siglo XIX. La Palma es una isla muy pequeñita. En La Palma había un modelo educativo muy interesante y que también fue muy importante para la educación de la isla, que eran las escuelas rurales. El volcán, yo lo veía, pero si no lo veías, lo oías, y si no, lo olías. Tenemos dos campos donde la isla de La Palma es una potencia a nivel mundial. Sin embargo, no hemos conseguido sacarle el rendimiento. Sobre todo porque les dije, ¿no? Las universidades están en Gran Canaria, en Tenerife, fuera. Los licenciados se forman, pero luego no quieren volver a la isla o no tienen posibilidad y se quedan allá. En el caso de por ejemplo, de la astronomía, en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, junto con el desierto de Atacama en Chile y en Hawái, están los 3 complejos de telescopios más importantes del mundo. Y lo último es el tema de la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de La Palma. La Palma tiene un patrimonio cultural, pero tú haces una excursión, una visita al museo, o una excursión a un yacimiento que el alumno los pueda hasta tocar si quiere y demás, eso vale más que todo más. Y es muy importante. Entonces, yo creo que en estos 3 temas, como les decía, la Sociedad Económica de La Palma, y en eso vamos a incidir, nosotros siempre vamos a estar en todos aquellos proyectos, ya lo estamos haciendo, que sean importantes para el desarrollo de La Palma en todos los sentidos, ¿no? Y nada más. Aquí hay un móvil de alguien, no sé si... Vale, pues se levanta la sesión y ya nos vemos mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Bueno, señoras, señores, buenos días. Saben que en Madrid siempre decimos, se dice desde antiguo, que tenemos 7 meses de invierno y 3 de infierno. Bueno, tenemos ahora uno de los actos más mimados por todas las sociedades, que es la presentación de un esfuerzo conjunto que ha dado un fruto tangible, que es este libro de la gestión del agua para usos agroalimentarios. Le voy a ceder la palabra a nuestro vicepresidente primero, don Jaime Lamo de Espinosa, que va a profundizar en la presentación de esta obra. Es para mí un honor y una satisfacción en este Congreso de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, poder presentar este libro, que es el fruto de una iniciativa de la Tribuna Carlos III, que la impulsó mi compañero de mesa, el señor Álvarez Huilla,
y que desarrollamos entre las reales sociedades económicas amigos del país de España. La verdad es que el informe sobre la ley agraria marca el camino de la economía española, porque en aquel momento la economía española era la economía agraria. Fíjate la instalación de la planta de inteligencia artificial que se va a hacer en La Mancha. Ahí hay una demanda de agua extraordinaria como consecuencia del calentamiento que se produce y que hay que frigorizar. En la directiva de la red de las Reales Sociedades Económicas de España se acordaron 3 importantes aspectos culturales. Uno de ellos ha sido el ensayo. Y entonces se acordó otorgar el premio a la obra titulada El atropello a la razón, de don Darío Villanueva. Amigos y amigas, que este acto de clausura sea un punto de partida. Sigamos trabajando como lo hicieron los fundadores de nuestras sociedades por una España guiada por la luz de la razón, la educación y la cultura. Porque defender la razón es defender la dignidad humana, es defender la libertad y es defender el progreso. Muchas gracias. Procedemos a entregar el premio de ensayo a don Darío Villanueva. Enhorabuena, he leído el libro, lo he disfrutado. Enhorabuena. Muchísimas gracias, presidente. No, por favor. Darío, enhorabuena. Muchas gracias. Ustedes ya se habrán dado cuenta de que estoy en la edad en que se empieza a hacer caso de los consejos de los padres, y creo que después de haber escuchado las palabras que me han introducido tanto del presidente de la mesa como del presidente de la Sociedad de Santiago de Compostela, tengo que aplicar un consejo paterno. Un día mi padre me dijo: Darío, tú nunca desmientas un elogio. Por esa razón me callaré, pero muchísimas gracias a los dos por sus palabras. Esta percepción por mi parte de lo que las sociedades económicas de amigos del país habían sido en sus orígenes y representaban en la actualidad se reforzó mediante mi encuentro con algunas de ellas, como la de Tenerife en La Laguna y la de la ciudad de Santiago, a la que debo la candidatura de mi libro al primer premio de ensayo convocado por la red. La sociedad matritense que acoge este acto constituye un ejemplo paradigmático de ello. Establecida en 1775 bajo sus auspicios, se publicó el informe sobre la ley agraria de Melchor Gaspar de Jovellanos, que fue uno de sus primeros directores y autor en 1786 de la memoria sobre si debían o no admitir las señoras en la Sociedad Económica de Madrid. Y en consecuencia, entre los múltiples logros que se le deben reconocer está la creación en 1787 de la Junta de Damas de Honor y de Mérito, a la que perteneció María Isidra Quintina de Guzmán y de la Cerda, primera mujer académica de la Real Academia Española. Como muestra de mi admiración y gratitud, he traído para la biblioteca de esta sociedad un tomo con la tinta todavía fresca de la colección que dirijo para la Biblioteca Castro, titulado Voces de la Ilustración, que incluye una selección de la obra de Benito Jerónimo Feijóo, de José Cadalso y de Gaspar Melchor de Jovellanos, compilada y prologada por un destacado especialista, el doctor Joaquín Álvarez Barrientos, que preside la Sociedad Económica de Estudios del siglo XVIII. En sus filas, las filas del heroísmo de la razón, militan desde el siglo de las luces las reales sociedades económicas de amigos del país. Gracias.
Vamos a comenzar esta última mesa de debate en este magnífico Congreso Nacional que ha hecho posible que la matritense pueda cumplir con ese compromiso que hace 2 años manifestó en Zaragoza. Hay un aserto popular que afirma que lo único que cambia en la vida es el cambio. Estamos en constante transición, incluidas nuestras sociedades económicas, pero hay etapas en la vida en que esta afirmación es más válida que en otras. La actual es una de ellas. Estamos en una situación muy complicada en la que las sociedades occidentales nos enfrentamos a fuerzas que rompen el estado habitual de las cosas, como son la globalización, los sistemas económicos, la ciencia y tecnología, la demografía, los flujos migratorios, el cambio climático. Pues le interesa más ese mundo global, esas ideas, y está igual en un pueblo de Aragón como está igual en Washington, porque hay problemas que son mundiales, ¿saben? Eso de socorre, enseña, fomenta enseñando, o sea, uniendo el conocimiento y la razón al progreso más inmediato. Las sociedades económicas pueden generar ingresos propios mediante la venta de entradas a los actos, servicios culturales, visitas guiadas, merchandising, alquiler de espacios, cursos y talleres. También las cuotas de socios, que pueden ser personas físicas, socios institucionales, microdonaciones, modelos de pago por uso, socio-mecenas. Se trataría de hacer una inversión a un tanto por ciento anual y esos intereses se suman al capital y al año siguiente lo mismo y al año siguiente lo mismo, entonces es un rollo que va engordando con los años. Como nosotros tenemos vocación de durar 250 años como poco, pues calculé para una inversión de 10.000 euros al 10% anual. Entonces, el primer año, pues nada, te dan 100 euros. Pero ese bote va engordando con los años y al cabo de 40 años, esos 10.000 se convierten en 452.000 y dan unos intereses anuales de 41.000 euros. Y al cabo de 60 años, son 3 millones de euros, más de 3 millones de euros, que dan unos intereses de 277.000. Ha habido valiosísimas aportaciones y entre unos y otros, al final, lo más interesante es que en lo nuclear hemos coincidido todos. Momento de encrucijada, desafíos globales, democracia computacional frente a la democracia constitucional, que se presentan cambios impredecibles. Tenemos un peligro, morir víctimas de nuestros propios éxitos, y esta mañana ya, digamos, por si había alguna duda, el atropello de la razón, premio de ensayo, y lo que ya hemos oído después de lo que nos dijo ayer Emilio Damo de Espinosa. La luminosidad de las pantallas prolonga el proyecto ilustrado, o por el contrario, produce formas de visibilidad que, aún intensas, permanecen en la superficie. Esta dicotomía invita a una profunda reflexión sobre la continuidad y la reconfiguración de la transmisión del ideal ilustrado. Más que nunca, considero que la misión de las sociedades, a través de la cultura y de la transformación de la conciencia del individuo, será fundamental, más que nunca, para transformar la conciencia colectiva y, por lo tanto, nuestro territorio y nuestra nación. Muchísimas gracias. La tribuna Carlos III está resultando ser un foro fructífero porque en esta mañana hemos presentado ya los trabajos que derivan del ciclo sobre el agua para usos agroalimentarios, y ahora vamos a presentar el que ha derivado de la tribuna Carlos III dedicada a Campomanes. Aparece siempre José María Vallejo. Bueno, para nosotros es un lujo tener como presentador a Feliciano Barrios. A don Eugenio d'Ors le sucedía lo mismo, porque decía que presentar libros está llamado siempre al fracaso, porque los elogios son escasos para algunos y demasiados para otros, y que nunca se queda bien.
Celebramos el nacimiento, el centenario del nacimiento de don Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez de Sorriba, uno de esos asturianos que pueblan la historia de España y que encontramos en algunos de sus más claros ejemplos en el tránsito de los siglos XVIII y XIX. Yo siempre digo que el gobierno de la monarquía durante muchísimo tiempo estuvo en manos de esos vascos que ocupaban las secretarías sinodales, esto es, las secretarías de los consejos. Por eso Ruiz de Alarcón, en el examen de maridos, dijo aquello de «Afuerques del tiempo vario, efeto bien peregrino, que no siendo vizcaíno, llegase a ser secretario». Y en primer lugar, manifestar mi agradecimiento a la Económica de Gran Canaria, en la persona de José Joaquín Díaz de Aguilar y de Santiago de Lusán, que hicieron y promovieron este ciclo de conferencias. En segundo lugar, a la Matritense en especial, y a todas en general. Hace 30 años yo leí mi tesis doctoral, como ha dicho mi maestro, el profesor Barrios, mi director de tesis, sobre Campomanes, y para mí estar aquí en este salón, esta sala o salón de actos es magnífico. O sea, esa generosidad intelectual, ese impulso, esas ideas que efectivamente de la sociedad civil, decía José Joaquín, fueron de Campomanes. Él está vivo. Él no es un personaje muerto en la historia. Eso es extraordinario. Al final, ¿quién pervivió? Campomanes. Y eso es una idea esperanzadora para todos nosotros, los que tengamos hijos o no hijos, para los que actuamos en la vida, tengamos mayor o menor idea. Hasta el último momento hay que luchar, porque esas ideas son las que fructifican, ¿no? Ese idealismo, puede parecer un idealismo, sin embargo, es realismo. Nada más. Muchas gracias. Yo, la verdad, estaba pensando, cuando saquemos ya el correspondiente libro que procuraremos agilizar sobre las conclusiones de este congreso, que nos corresponde esa tarea a la matritense, pues ya recapitularemos minuciosamente todo lo que se ha hablado en este congreso y a las conclusiones a las que hemos llegado. Pero así a modo de resumen, si me permiten el atrevimiento, yo creo que realmente ha sido un congreso fructífero. Hemos alejado la mirada, como nos decían ayer, para observar con mayor perspectiva la situación en la que estamos, que coincidimos todos, como se ha apuntado también aquí, que es una situación de incertidumbre, de cambio, y efectivamente, como se acaba de apuntar, las sociedades, y yo esto también lo he percibido en todas ellas y en la matritense también, los que formamos parte de las sociedades económicas, no estamos simplemente en las musas, sino que estamos en el trabajo diario, estamos en el teatro, ¿no? Poco a poco estamos engranando la relación entre todas. Creo que la fraternidad es absoluta y yo la verdad les quiero agradecer todo el apoyo que nos han dado, continuamente felicitándonos, y yo creo que eso es lo que todas compartimos aquí, es decir, apoyarnos en la historia para ir hacia el futuro. Yo quiero, porque creo que es de ley, agradecer a todos los miembros de la matritense que se han dejado la piel en organizar este congreso, que han trabajado durante meses y de forma denodada, y creo que es justo reconocerles este trabajo, pero bueno, creo que hay que agradecerles su esfuerzo porque han conseguido esto que yo francamente no creía que fuéramos capaces de llevar a cabo. Permítame que antes de hablar del Congreso de Tenerife me haga, digamos, cargo del sentimiento de todos los que hemos participado en este Congreso que ahora termina, tanto los presentes como los ausentes, para felicitarles muy efusivamente por este Congreso. Ha superado, desde mi punto de vista, las mejores expectativas. Dentro de 2 años, celebraremos en Tenerife el próximo Congreso. Ya tenemos algunas ideas, pero no es cuestión de explicarlas aquí. Una cosa sí les puedo asegurar, no vamos a estar por debajo en amabilidad y cortesía de todas las demás sociedades, ¿eh?